El cristianismo basa su ejercicio de fe en la certeza de que Jesucristo resucitó. Pero ¿qué tan de cierto es esto? ¿Realmente la tumba quedó vacía porque Él resucitó? En las Escrituras encontramos muchas razones para creer en la historicidad de la resurrección de Jesús. En este momento estaremos compartiendo 3 de ellas. Al final determinarás que verdaderamente es válido creer que Jesucristo resucitó de los muertos. Hoy estaremos hablando bajo el tema 3 razones para creer en la resurrección de Jesús. Agradecemos su atención. Gracias por ver este video. Le invitamos a que lo vea por completo. Le dé a la campanita para que reciba todas las notificaciones. Se suscriba y nos dé un me gusta. Saludos, bendiciones. Dios te bendiga, Juan Eliezer de León. ¿Cómo estás? Amén, amén. Saludos, muy bien. Gracias al Señor en este momento, época invernal en estos lados del mundo, con mucho frío, pero la gloria le damos a Dios que nos sentimos bien, contentos de poder una vez más compartir con nuestros hermanos en Cristo. Así es, así es. Damos la gloria y la honra al Señor que nos concede esta oportunidad. Hoy nosotros tenemos un tema bastante interesante. Es un tema que da fundamento a lo que nosotros creemos. Es decir, si esto no es verdad, la fe cristiana se cae, ya que nuestra fe, el evangelio, la esperanza del cristiano consiste y se basa en que Jesucristo no está muerto, que la tumba está vacía porque Él resucitó. Hay muchas razones o hay muchas bases para creer esto, pero vamos a observar 3 de ellas, Eliezer. ¿Y sí, cuál sería, Eliezer, la primera de estas razones? Antes de darte esa respuesta, quiero expresar que los que dudan de la resurrección de Jesús no es que necesariamente están siendo ilógicos, porque fíjate que cuando uno pasa por el cementerio, tú puedes notar en las lápidas la fecha de que la gente se muere y esa gente, el cuerpo de ellos siguen ahí. Uno no anda viendo gente resucitando, volviendo a la vida después de muerto. Entonces, el que dude de la resurrección de Jesús no es que realmente está siendo raro o incomprensible. Ahora, lo importante es ver si tiene sentido creer que Jesucristo resucitó de los muertos. Y como habías mencionado, esa es la columna de la fe cristiana. La resurrección de Jesucristo es el acto que vindica las declaraciones de Jesús. Jesús en sus enseñanzas dio a expresar que Él era el Hijo de Dios y que Amén. Él es Dios. Así es. Y Dios, al resucitarlo de los muertos, entonces da validez a esas declaraciones. Correcto. Quiero leer este pasaje de Hechos 17:31, en donde el apóstol San Pablo se encuentra en Atenas, evangelizando a los atenienses, personas interesadas en filosofía. Y mira lo que dice aquí Pablo, dice, por cuanto ha establecido un día en él, en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Amén. Entonces notas aquí que el juicio de Dios y la fe cristiana se encuentran basados en el hecho de que Dios levantó a Jesús de los muertos. Amén. Evidencia número 1 para creer en la resurrección de Jesús. Si nosotros nos vamos al libro de 1 Corintios capítulo 15, nosotros vamos a encontrar desde el versículo 1 hasta el versículo 5 una tradición oral. Ahora, ¿qué es una tradición oral? Recordarán ustedes, mis hermanos, que originalmente las historias bíblicas fueron compartidas
en historias, compartían una comunidad, se adueñaba de alguna narrativa, de alguna historia y la transmitía de generación en generación hasta que fue escrita. Ahora, no todas las narrativas bíblicas fueron de esa manera, otras fueron dictadas por Dios, pero en su gran mayoría sí fue que se fue preservando las historias bíblicas. Aquí encontramos nosotros una historia que Pablo comparte, una tradición oral, así es que nosotros le llamamos. Voy a leer el pasaje para que lo noten y dice: Amén, amén. Además, os declaro, hermanos, el evangelio. Nota a propósito, Juan, que Pablo cita como el evangelio mismo la resurrección de Jesús. Correcto. El evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. La tradición comienza en el versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que esta declaración no encuentra origen en Pablo. Ya era algo que se encontraba en circulación. ¿En qué consistía la declaración oral? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, verso 4, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, verso 5, y que apareció a Cefas y después a los 12. Cuando uno analiza esta declaración detenidamente, notará que los versos que siguen no son más que una ampliación de parte del apóstol Pablo, en donde él mismo se incorpora, pero al él incorporarse nos da a entender que él no recibió esa parte. No sé si me explico. Claro, claro. Dice, antes de que tú prosiga, bastante interesante porque Pablo dice que es un apóstol por adopción. Es uno de los pocos apóstoles que prácticamente no reunía ciertos requerimientos porque Pablo no estuvo con Jesucristo durante su ministerio desde el bautismo de Jesús, entre otras cosas. En cambio, a Dios le plació que él fuera un apóstol y a pesar de que Pablo físicamente no conoció a Jesucristo, sí conocía, ¿verdad?, lo que era la tradición oral del tiempo. Ahora, ¿sabe algo que es interesante? Porque quizá algún creyente se pregunte, y es que existen personas que creen que Jesús no resucitó. Y sí, existen movimientos incluso gnósticos que enseñan que Jesús no resucitó o que murió no era Jesús físicamente, sino que era como una imagen espiritual de Jesús. Y también existen algunas teorías de que Jesús tenía un mellizo y que quien murió en la cruz fue el mellizo de Jesús. Sí, así es. Así Entre es. otros. Entonces sí existen creencias de que Jesús no resucitó y de aquí viene la importancia del tema de demostrar bíblicamente que esto ocurrió. Y lo que estás enseñando en el C, quiero ver si entiendo bien. Tú lo que estás queriendo decir con esto es que ya el cristianismo del tiempo de Pablo había aceptado la realidad de que Jesús había resucitado. Es decir, aparte de las evidencias que existían, porque Jesús se presentó a esas personas, pero aparte de eso, el pueblo sabía que Jesús había resucitado. Ya existía una tradición oral que es algo común entre los hebreos. Correcto, exactamente. Y esta declaración
no encuentra su origen en Pablo. Amén. Más bien, cuando usted lo lee, nota que él lo recibió, número uno. Número dos, Amén. el estilo de la declaración no es paulino. En otras palabras, como el famoso dicho cuenta que las cosas se parecen a su dueño. Así es. Cada autor tiene un estilo personal de escribir. Es correcto. Sin embargo, cuando nosotros analizamos los escritos de Pablo y esta declaración tiene una apariencia más rabínica que paulina. Amén. Entonces, amén. No viene de Pablo. Wow. También lo interesante de la declaración es que si nosotros cronológicamente la analizamos, uno nota de que cuándo fue que Pablo, si uno se va a la vida de Pablo, cuándo fue que Pablo logró conocer esta declaración. Y lo que tiene sentido es que nos traslademos al libro de Gálatas, en donde Pablo dice que por unos años él estuvo en búsqueda de entender su fe. Amén. Wow. Y esa búsqueda aconteció por ahí de 5 años después de la ascensión de Jesús. Mira qué curioso. Muy temprano, muy temprano. Muy temprano, dándonos a entender que esta declaración, esta tradición oral, data del año por ahí 35 al 36 después de Jesús. Amén, gloria a Dios. Por lo tanto, no está muy alejada de la muerte de Jesús. ¿Qué nos da? ¿Cuáles son las implicaciones de esto? Número uno, de que los cristianos creían que Jesús había resucitado de los muertos. Amén, amén, amén. Y lo aceptaban como un hecho. Correcto. Número dos, la resurrección de Jesús no calza con algunas acusaciones de leyendas. Es así. Hay personas que dicen que las leyes, que Jesús resucitó y que esa resurrección, esa narrativa, no es nada más que una leyenda. Sin embargo, 6 años no es suficiente para la creación de una leyenda. Es correcto. Por lo tanto, no tiene sentido creer que esta declaración viene de alguna leyenda. Evidencia número uno para creer en la resurrección de Jesús. Los cristianos creyeron que Jesús resucitó y no era una creencia legendaria, no era de leyenda. Era basada en experiencias que ellos habían tenido. Amén. Mira, Eliezer, eso que tú estás diciendo es bastante lógico, aunque quienes quieran contradecirle buscarán no fuentes, sino otro tipo de testimonio. En cambio, cuando Pablo fue llamado al apostolado, lo primero que hizo después de ser, ¿verdad?, bautizado y recibir la vista, fue ir donde los apóstoles. Y ese tiempo que tú estás enseñando, donde Pablo se recogió, vamos a decir, para investigar su fe, que es una parte bastante interesante que todo cristiano debería de hacer, que saber por qué cree lo que cree. Sí. Yo veo a Pablo haciendo preguntas, investigando con otros apóstoles que él tenía acercamiento, Eliezer. Él tenía acercamiento con Pedro, con Santiago y con otros. Y me imagino a Pablo haciendo preguntas sobre la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y teniendo cierto contenido. Es bastante interesante lo que acabas de decir y creo que es una base bastante válida porque en 5 años no es posible que a alguien se le borre lo que pasó. Exacto. En particular porque los eventos conectados a la muerte de Jesús fueron eventos públicos en masas. Correcto. En masas. Fueron escándalos. Entonces, algo en masas, a esa naturaleza, a ese nivel, no puede ser manipulado con facilidad por la cantidad de testigos que estuvieron presentes. Es correcto. Evidencias número 2. Es la mención de José de Arimatea. Recordarán ustedes que durante
después de la muerte de Jesús, José de Arimatea pide el cuerpo de Jesús. Amén. Y este es sepultado en un sepulcro nuevo. ¿Te acuerdas de eso? Claro que sí, claro que sí. Ahora se entiende que era de la familia de José, ese sepulcro. Entonces, mira lo curioso del caso de José de Arimatea. Es esto que es algo que añade el Evangelio de Marcos. En Marcos 15:43. Este detalle es muy, muy importante. Mira lo que dice. José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Sí, correcto. Lo que causa que este verso sea tan importante es el hecho de que José de Arimatea no era una figura desconocida. Correcto, es verdad. No era una persona oscura. No. Oscura en el sentido que no se sabía quién era. Así es. Era una persona de mucha autoridad. Influyente en su tiempo. Cuando hablamos del concilio, que algunas versiones bíblicas no lo traducen como concilio, sino que más bien en lo que en lingüística llamamos transliteran el término o lo adaptan, no le dicen concilio, sino Sanedrín. Sanedrín, correcto. Ese concilio era el Sanedrín. ¿Qué correcto. era el Sanedrín? Es así. El Sanedrín era el grupo legislativo religioso de Israel. Correcto. Político religioso, Eliezer. Sí, la religión y la política siempre están como... Sí, mezclada. Están enamorados, siempre andan como en amores. No sé si sí, para influir. Correcto. Entonces, el Sanedrín era ese concilio, cuerpo legislativo que controlaba la vida religiosa de Israel. Correcto. Compuesto por sacerdotes, ancianos y escribas. Sí. Entonces, ibas a decir algo. Sí, que ellos tenían una autoridad, valga la redundancia, sí, autorizada por Roma. Por eso también vemos a ellos que están juzgando a Jesús en aspecto concerniente a la religiosidad. Correcto. Entonces, José de Arimatea era un hombre número uno conocido. Muy bien. No, por el populacho, pero también por la élite religiosa. Correcto. Porque es posible ser conocido por el populacho y no por la élite. De hecho, es correcto. Esta semana pasada, un actor estadounidense llamado Denzel Washington hizo noticia porque le preguntaron su opinión sobre, creo que era un cantante o un actor, y él dice que no sabía quién era. Correcto. Y la gente se lo comió porque el populacho sí lo sabía. Pero exacto, ¿tú crees que una estrella como Denzel Washington está viendo cualquier película? No es así. Está muy entonces, ocupado también. Exacto. Muy ocupada en sus cosas. Exacto. Entonces, pero José de Arimatea era una persona conocida por ambos grupos. Es así. El hecho de que José de Arimatea solicita el cuerpo con el fin de ser sepultado, da un peso histórico grandísimo, no tan solo a la muerte y sepultura de Jesús, sino también a la tumba vacía. Correcto. Porque al conectar la tumba con José de Arimatea, automáticamente se tiene una localidad. Es así. Uno puede decir, fulano de tal se murió y resucitó. ¿Pero dónde? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer para verificar? Vete a la tumba. Si el cuerpo está ahí, pues entonces el tipo se ¿A cuál tumba? Correcto. Pero si no sabemos cuál tumba, ¿cómo se puede verificar? Es decir, que tenía una ubicación geográfica. La tumba de Jesucristo no fue que lo sepultaron y nadie sabe en qué tumba lo sepultaron. Correcto. Incluso eso permitió que las mujeres, cuando él resucitó, supiesen
donde él estaba para ir a ver el cuerpo. Correcto. Entonces, si este movimiento religioso, el cristianismo, se basa en la creencia de que el Mesías Jesús resucitó y se puede ir a la tumba y ahí está el cuerpo, no tiene sentido que nadie crea en eso. Correcto. Por lo tanto, la creencia, la existencia del cristianismo mismo es testigo de que la tumba estaba vacía. Amén, amén. Interesante. Otro punto en relación a la tumba vacía es el hecho de que esa realidad o esas declaraciones de que la tumba estaba vacía es atestiguada por múltiples documentos. Ok. No es tan solo Marcos que nos habla de la tumba vacía. Mateo nos habla de la tumba vacía. Lucas nos habla de la tumba vacía. Cuando hay gente que te dicen la misma cosa. Sí. Pedro también predicaba sobre eso. Correcto. Entonces, pero ya en este sentido de libros históricos, materiales históricos. Correcto. Que te hablan de la misma cosa independientemente porque lo hacen con independencia. Esto da validez a lo que dice. Me explico. Amén. Si, por ejemplo, hay un accidente y tú y yo estamos presentes en donde el accidente tuvo lugar. Si nos preguntan qué pasó, mis palabras no van a ser idénticas a la tuya. ¿Verdad que no? No, no puede ser. Entonces, la diversidad en contenido da veracidad a la historia. Es así. Entonces, lo que Mateo nos dice, lo que Lucas nos dice y lo que Marcos nos dice no es idéntico, lo cual nos da a entender que verdaderamente eso pasó. Eliezer, quiero hacer un pequeño paréntesis. Hay un libro, no me acuerdo, en este momento se me va el autor, quizá tú me lo recuerdas, de un exégeta, escribió un libro llamado Evidencia que exige un veredicto. Y McDowell, muy bien, sí. John McDowell. Sí, sí. Y ahí él presenta que que si Jesús no hubiese resucitado, los apóstoles mínimo estaban locos. Porque considerando la creencia de los hebreos y morir por algo que es irreal, que no es correcto, no tiene ningún tipo de sentido. Porque ¿quién se atrevería a morir por una mentira? Sin duda alguna, nadie. Entonces, eso es una muestra, que es lo que tú estás diciendo en este momento, de que ellos lo creían con certeza y por eso murieron por causa de Jesucristo. E incluso en el libro de Hechos capítulo 4, cuando Pedro y Juan resucitaron al paralítico, ellos hablaron de que Jesús resucitó y eso trajo bastante conflicto entre los fariseos y hasta lo maltrataron por esa causa. Y le dijeron que no hablase más sobre esto. Y ellos dijeron, pero opinen si es correcto obedecerlo a ustedes antes que a Dios. Incluso oraron juntos con sus apóstoles, con los demás apóstoles. Y la Biblia dice que el lugar tembló. Pero lo interesante que quiero dar de anotar es considerando lo que tú has dicho, es que ellos estaban tan dispuestos o creían tanto en la resurrección de Jesucristo porque ellos tenían evidencia real, porque estuvieron con Jesucristo, que hasta murieron por la causa de que Jesucristo resucitó. Así es. Entonces ya hemos dado dos evidencias. Número uno, la historicidad de la tradición oral de 1 Corintios 16. Número 2, la mención de José de Arimatea. Correcto. Lo cual da una ubicación geográfica a la tumba y da veracidad a la historia de que la tumba estaba vacía. Amén. Así es.
Finalmente, vamos a hablar del testimonio de las mujeres. Amén. Cuando uno quiere que le crean, ¿sabe qué pasa? Uno dice, cuando uno tiene calidad moral, no necesita solamente dar su declaración de calidad moral, uno comienza a jurar por mi madrecita querida, o que por mi madrecita que Dios la tenga en su gloria, así es que así mismo se le ha muerto. Y eso es con el fin de que le crean. es correcto. Sí. Entonces, ahora, si uno quiere, si uno carece de esa calidad moral para que le crean, uno entonces busca a alguien superior a uno para que le crea. Entonces, por ejemplo, y esto fue en el caso de este hombre de Santiago y de Juan, que van a donde Jesús le dice, oye, quiero que cuando en tu reino un hijo mío se sienta a tu derecha y otro a la izquierda. Es cierto. Pero llevaron fue a la mamá, porque la palabra de ellos por sí mismo no era suficiente. Como es la mamá, le va a hacer caso. Ahora, fíjate entonces, mi punto es, cuando uno quiere que le crean, uno utiliza personas creíbles. Respetables. Sí, ahora bien, fíjate que las mujeres en aquella época, en aquella cultura, no eran creíbles. Es correcto. Por el simple hecho de ser mujer. Sí, la cultura de ese tiempo. Eso, no estamos apoyando eso, solamente eso es lo que pasaba. Así eran las cosas. Así era. De hecho, hay un historiador judío, o hubo más bien dicho, que se llamó Flavio Josefo. Correcto. ¿Qué decía Flavio? Y Flavio Josefo decía que el testimonio de una mujer no era válido en juicio. Porque eso era así, no tenía voto. Como dicen aquí, ni tenía ni voz ni voto. En ese tipo de asuntos. Así es. Entonces, si la historia de la resurrección de Jesús fuese una mentira, no iban a usar mujeres. Es verdad. Porque el testimonio de una mujer no tenía validez. Buen punto ese, buen punto. Si uno quiere que le crean, como en el caso de los discípulos de Jesús, buscan a alguien creíble, a su mamá. Es correcto. Pero si uno, entonces, ¿para qué va la Biblia a incorporar mujeres cuyo testimonio no tiene validez? A menos que sea verdad. Amén, amén. Entonces, el testimonio de las mujeres, sin duda alguna, da validez a que Jesucristo resucitó. Amén, amén. Entonces, hemos compartido tres evidencias. Número uno, el hecho de que el testimonio de la tradición oral de 1 Corintios 15, 1 al 5 es tan reciente que no puede ser legendario. Es así. Número dos, al testimonio de José de Arimatea, compró el lugar y le da ubicación a la tumba. Por lo tanto, cuando se habla de la tumba vacía, uno puede creer. A propósito, que la tumba estaba vacía, a propósito, Juan, es la única explicación a lo que dice Mateo 28, 11 al 15, que fue, no sé si te acuerdas, que cuando no aparece el cuerpo de Jesús, se inventaron una historia de que los discípulos fueron y se lo robaron. Se robaron el cuerpo, correcto. Eso está en Mateo 28, 11. ¿Y cómo se lo iban a robar, Eliezer, si esa tumba estaba custodiada? Bueno, hay un montón de preguntas que tal vez ese sería otro video, pero fíjate, esa historia da testimonio de que la tumba estaba vacía. Lógicamente, sí, el mismo Correcto. dicho de que digan que se lo han robado indica que ya no estaba en la tumba. Implica que el cuerpo ahí no estaba. Correcto. Entonces, cuando añadimos a la historicidad de la narrativa de 1 Corintios 15, la unimos con la mención de José de Arimatea y de la tumba vacía, y la unimos al testimonio de las mujeres, nos damos cuenta de que la historia de la resurrección de Jesús es creíble. Amén, amén. Bastante interesante, Eliezer, esta enseñanza que has tenido con todos nosotros. Ha servido de mucho. Estos puntos fortalecen lo que es
nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Y como habías dicho anteriormente, es prácticamente imposible que los apóstoles que estaban tan cerca de Jesús estuviesen poniendo su vida en peligro, predicando de una resurrección que no existiera. Nadie va a estar haciendo algo así solamente en búsqueda de seguidores. Realmente esto demuestra que era verdad. Y que la tumba estaba vacía porque hay testimonio de ellas, porque implicaron incluso trampa para que no se creyera que Jesús había resucitado, diciendo Así que es. se robaron el cuerpo, pero la Biblia no dice quién se lo encontró tampoco. Se lo robaron, ¿y dónde está? Eso implica ser de que realmente es una falla, es una mentira creada para decir que no resucitó, pero al mismo tiempo da validez para decir que él resucitó, de que el cuerpo no estaba en la tumba. Qué Amén. interesante, Eliezer, fortalece nuestra fe, nuestro entendimiento, nuestra creencia en un Dios que todo lo puede, que venció la muerte, como lo dice las Sagradas Escrituras. Ahora puedes notar que un elemento que estuvo ausente fue el elemento de la fe. Nosotros creemos en la resurrección de Jesús por fe, sí, pero hay razón para creer en ella. Así es. Y lo que hemos tratado de hacer ahora es presentar simplemente razón históricas más allá de la fe, que tiene sentido el creer en eso. Hay cosas que uno cree por fe a ciegas. Que Dios creó el mundo, yo lo creo a ciegas. Que el cielo... Puedo yo probar que Él lo creo o no, pero yo lo creo. Amén. Ahora sí hay evidencias para creer que Jesús resucitó de los muertos. Evidencias claras. Así es. Bueno, estuvimos presentándole a ustedes 3 razones para creer que Jesucristo resucitó. Si en verdad le ha gustado la enseñanza que hemos dado en este video, por favor, regálanos un me gusta o un like. Al mismo tiempo, suscríbase a nuestro canal, forme parte de nuestra familia, dele a la campanita para recibir notificaciones y por qué no ir al área de los comentarios y dejar su comentario sobre el tema. Nada de ser, nosotros hemos llegado a la conclusión de esta enseñanza, de este video tan sabroso, tan hermoso, aquí en nuestro Bojío, el teólogo. Nada, dice, será entonces hasta la próxima, Dios mediante. Amén, Dios le bendiga a todos nuestros hermanos. Amén, amén. Bendiciones, hasta la próxima.